Queridos hermanos, hermanas en el Señor, tenemos para este día una palabra que envía el apóstol mayor, que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 12, que dice: Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hasta aquí. Mis amados hermanos, hermanas en el Señor, en este día me acompaña el amado evangelista de distrito, Oscar Anoni. Junto a él queremos dar la bienvenida delante del altar a cada una de vuestras almas. En la alegría de poder compartir una vez más, hermanos, la palabra que Dios nos quiere regalar. En la alegría de saber que nuestro Padre nos acompaña en este camino, nos va guiando, nos va orientando, nos va regalando a través de los siervos que colocan el altar una palabra para que podamos desarrollar nuestra vida espiritual, la fe que Él nos regaló. Hoy tenemos, hermanos, también una palabra que es muy conocida. Esta palabra del Evangelio que Jesucristo trajo es muy conocida como la regla de oro. Como dice el apóstol mayor, hermanos, no es parte del Evangelio, sino es un poco de sentido común. Es una enseñanza tan hermosa y tan profunda. No queremos ser indiferentes a todo esto. Por el contrario, como es una enseñanza de Cristo, que Él la utilizó, porque esto ya venía del antiguo pacto. Dios les había dicho a los seres humanos que para cumplir con la ley tenían que cumplir con los mandamientos y tratar de obrar de esa manera con todos los seres humanos. Nuestro Señor lo llevó a un escalón mucho más profundo, más espiritual. Él dice, no tenemos que obrar de ninguna manera en contra de lo que Dios nos pide, de lo que Dios es. Y entonces en esa relación, hermanos, es cuando nos vamos dando cuenta, como hijos de Dios, la forma que tenemos que llevar en nuestra vida, de obrar. Tenemos mucho para corregir, lo digo para todos, para mí en primer lugar, hermanos. Esta regla que en este día nos dice la palabra, nos trae la palabra, nos tendría que ayudar a cambiar aquello que tenemos que cambiar. Evidentemente, hermanos, como seres humanos que estamos ligados al pecado, porque esto es así, y el pecado engendra la muerte, y esto lo sabemos. Dios quiere darnos la vida eterna. Y entonces se trata de justamente prepararnos para ese día, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo y pueda llevarnos a esa eternidad. Para eso tenemos que transitar un camino. Ese camino, hermanos, nos lleva a esta palabra. El apóstol mayor dice como el mensaje de este día, como el centro de esta hora. Tratemos al prójimo como nos trata Jesús. Nuestro Señor nos lleva a ese reconocimiento. No es solo no hacer mal a los demás, porque de esto se trata esta regla de oro. Lo que no nos gusta que nos hagan, no lo hagamos tampoco. Esta regla de oro, hermanos, que ayudaría a la humanidad a vivir mucho mejor, con toda seguridad. Pero que los seres humanos, lamentablemente, no siempre lo ponemos en práctica. Y hoy nuestro Padre nos trae esa enseñanza. El primer versículo, hermanos, de este capítulo 7, que luego, si ustedes tienen unos minutos en casa para poder leer en la Escritura el capítulo 7 de Mateo, puede llevar 5 o 10 minutos, no más que esto. Dice al principio, no juzguéis para que no seáis juzgados. Un principio. Generalmente el ser humano, el apóstol de distrito suele decirlo, a veces un poco en broma, siempre encontramos algún culpable en los hechos que nos tocan realizar en la vida. Siempre encontramos. Es más fácil eso que tomar la responsabilidad que tenemos que tener como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Simplemente para liberarnos, encontrar en nosotros, hermanos, cuando nos equivocamos. Qué hermoso es
cuando uno puede encontrar en ese sentido que tenemos errores, ese reconocimiento. Y en ese reconocimiento de que tenemos errores, entonces sí, ser humildes delante de Dios. Justamente porque tenemos en la meta que tenemos por delante la eternidad. Quisiera hacer un paréntesis con esto, hermanos, porque muchas veces lo vivimos en nuestra vida. Y me pregunto, y he preguntado muchas veces a la comunidad, ¿creemos en Cristo? ¿Creemos que el Señor va a venir a buscarnos? Porque la prédica a veces nos lleva a esto y decimos, sí, yo creo en Dios, creo en Cristo. Pero lo vivimos verdaderamente, intensamente esto. Esta palabra que Cristo nos da como la regla de oro y que es utilizada en muchas culturas esto, porque es un principio básico de convivencia, nos da la pauta, hermanos, de cuánto tenemos que mejorar. Y si creemos en Dios, en Cristo, si creemos que Él va a volver a venir a buscarnos, aquel pueblo que se preparó para esto, es algo en lo que tenemos que trabajar. Hoy el apóstol mayor da algunas pautas de esto. Y entonces dice, el cumplir con esta regla de oro es no hacer el mal. Tratar de no dañar a nadie en esa relación con el prójimo, porque Cristo basó toda la ley en 2 mandamientos, hermano. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. 2 partes fundamentales para cumplir con toda la ley. Y en este sentido, hermanos, nos tenemos que medir cuánto amamos a Dios. ¿Cuánto amamos a Cristo? ¿Cuánto reconocemos que el Señor ha hecho por nosotros, por toda la humanidad? Pero nosotros como sus hijos, como su pueblo, ¿cuánto lo amamos? ¿Cuánto lo llevamos en el corazón? En cada momento de nuestra vida. Y entonces si nosotros verdaderamente lo creemos y lo vivimos así, el primer punto es no hacer el mal. Permitir que esa regla de oro pueda vivir en el corazón. No hacer el mal a los que están a nuestro alrededor, no hacer el mal a los domésticos, como dice por allí el apóstol Pablo, hermano. No hacer el mal a nuestros hermanos, no pensar mal, no vivir mal con ellos. Buscando la conciliación, buscando la paz, buscando la convivencia dentro del marco del Espíritu, buscando prepararnos, hermanos, para vivir con Dios eternamente, porque lo que no podemos dejar aquí sobre la tierra no lo podemos llevar al reino de los cielos. Es ese primer punto, no hacer el mal a los demás. Para ello, hermanos, Cristo nos enseñó y nos demostró a través de los evangelios todas las cosas. Nos mostró cómo hay que vivir. Vuelvo a decir, el apóstol de distrito muchas veces dice, todas las respuestas las tenemos en el evangelio, en Jesucristo. Para cada cosa, hermano. Para cada hecho de nuestra vida. Podemos buscar en las Escrituras, en los 4 evangelios, la palabra del Señor. Siempre era una guía, una enseñanza. ¿Para qué? Justamente para ir perfeccionándonos, para crecer, para madurar, para alcanzar ese estado digno que el Señor espera de nosotros. No hacer el mal, no ser indiferente. Hermanos, que en este tiempo se vive esta posición de corazón de indiferencia tan grande. El corazón del ser humano, hermanos, es un poco indiferente a todas las cosas. Mientras no me pase a mí, está todo bien. Y no es lo que enseñó nuestro Señor cuando estuvo aquí sobre la tierra. Él no fue indiferente a ninguna situación, hermano. Se unía con todos, buscaba conciliar a todos, buscaba enseñar y llevar la paz a aquellos que lo rodeaban. Se acercaba a cada uno de los seres humanos que venían a él, les traía su evangelio, su palabra, su enseñanza, porque era Cristo, un Dios de amor. Cuando el amor está por sobre todas las cosas, nos ayuda a superar nuestros pensamientos, nuestra manera de ser. Nos ayuda a superarnos a nosotros mismos, a cambiar aquello que todavía tenemos que cambiar sobre esta tierra.
no ser indiferente a las situaciones que viven cada uno. A veces, hermanos, cuando a alguien le toca vivir alguna circunstancia, hablábamos en estos días con una hermanita, y entonces es como que tenemos una enfermedad y las personas se alejan de nosotros. Si tenemos un problema, a veces hasta lo comentamos buscando una ayuda. Se alejan de nosotros. Son totalmente indiferentes, hermanos, a lo que nos toca vivir. Pero nosotros queremos pensar que Jesucristo tiene que estar en nuestro corazón. No quedamos indiferentes. Tenemos un medio y un arma maravillosa para poder desarrollarnos espiritualmente, que es la oración. Mucho tenemos que trabajarla, hermano. Esa oración que sale del corazón y pedimos por otros, por las situaciones y las circunstancias que le tocan vivir, porque cuando ellos nos manifiestan sus preocupaciones, sus luchas, sus circunstancias, es porque necesitan algo. Y cuando nosotros le pedimos a Dios por otro, por el prójimo, estamos cumpliendo con la voluntad divina. Le estamos rogando a Dios por ese prójimo que tenemos que amar. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos enseña también, hermanos, que cuando pedimos por nosotros por alguna situación, también tenemos que pedir por los otros de la misma manera. Es una regla de oro que Dios nos enseña para que podamos vivir mejor interiormente. Hoy, hermanos, en la tierra le toca vivir a muchas personas situaciones que nunca vivieron, o mejor dicho, que nunca vivimos. Y a veces no se trata de tener posesiones, de tener riquezas, porque a veces falta la salud. Y ahí se dan cuenta qué importancia que tenía la salud, más que las riquezas. Mis amados hermanos, venimos de vivir horas maravillosas con el oficio de agradecimiento, porque los hermanos del coro, de la orquesta, han colmado nuestro corazón con riqueza, con palabra, con cánticos, con acercarnos a Dios. Y uno no dejaba de emocionarse en el alma por toda esta tarea que los hermanos han realizado y que nos acerca, que nos abre el corazón a través de los sentimientos. El apóstol Franco, creo que decía en ese concierto que brindaron, nos hacen sentir, hermano. Nuestra alma tiene que vibrar con los sentimientos de Dios, de nuestro Padre. Nuestra alma tiene que vivir intensamente la obra en la cual Él nos colocó. En esta obra maravillosa, hermanos, que nos va guiando a la consumación espiritual. Tampoco queremos quedar indiferentes a la obra de Dios, hermano. En esa indiferencia que a veces los seres humanos tienen unos con otros, no queremos ser indiferentes a Cristo. Él vino a la tierra para salvar a la humanidad. ¿Lo podemos creer? Lo tenemos que vivir. Y esa entrega y ese sacrificio, hermanos, no puede ser en vano. No debería ser en vano. Nos tiene que llevar a un esfuerzo permanente, una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, hermano. Hasta que el Señor venga. Tenemos que tratar de vivir esa comunión con nuestro Padre y llevar a Cristo en el corazón. Ese segundo punto de ser indiferente no lo queremos ser nosotros, porque es muy triste vivir de la indiferencia de los demás. No excluir a nadie, dice el apóstol mayor para este día también. A ninguno. El Señor no hizo acepción de persona, hermano. Habló con la samaritana, estuvo ayudando a un romano. Él hablaba con todos, le enseñaba a todos, se acercaba a todos. Aquel que buscaba la comunión y el reino de los cielos, Cristo estaba presente. No hacer acepción de personas, hermanos. El que está triste, el que se siente de una forma distinta, el que seamos hombres, mujeres, niños, mayores, a ninguno, hermano. No hacemos acepción de personas. Justamente para no excluir a nadie, porque este fue el sentimiento de Cristo. Vino a la tierra para salvar a la humanidad. Son todos almas, hermano.
Y como seres humanos que somos, tenemos errores, tenemos insuficiencias. Lamentablemente no le podemos caer bien a todos, pero tenemos que tratarlo, tenemos que intentarlo, tenemos que tratar de llevar ese amor de Cristo en nuestra alma. Esto es un trabajo permanente, hermanos, permanente. Vuelvo a decir, cuando Cristo dio ese mensaje, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, está todo involucrado. ¿Qué quiere el Señor con esta palabra? Hacernos madurar, crecer. Y, hermanos míos, uno desde muy pequeño que está dentro de la iglesia y escucha estas palabras, pero cada vez que profundizamos en ellas nos damos cuenta aún cuánto falta, cuánto tenemos que crecer, cuánto tenemos que madurar, cuánto tenemos que decir a veces en nuestra boca, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Evangelio y la vida de Cristo fue una enseñanza maravillosa. Allí está todo, hermano. Pero tenemos que conocerlo. Por eso también nuevamente los invito a que podamos leer los Evangelios de Cristo, hermano. Eso que marca el testamento que el Señor dejó para la humanidad y que muchas veces no se le presta mucha atención. Hoy tenemos en este tiempo muchas formas de lectura, hoy en este tiempo tenemos muchas ocupaciones. Qué bueno sería tomar un consejo que hace muchos años dio un apóstol mayor, 15 minutos por día para leer la Biblia. Qué bien nos haría, hermanos, poder profundizar en esto. Un poquito cada día para poder conocer cuál era el sentimiento de Cristo para con los seres humanos, para con nosotros. No ser indiferente, no excluir a nadie, no mentirle a nadie. ¿Cuántas veces nos han mentido, hermano? ¿Cuántas veces hemos creído en personas a las cuales inclusive amábamos de nuestro entorno y nos mintieron? Y uno dice, qué triste. El Señor no nos miente nunca, hermanos. Él hace lo que dice y dice lo que hace. No tiene variación en esto. ¿Cómo soy yo? Porque cada oficio, hermanos, es una enseñanza para que podamos cambiar. Si no, se torna esto en una costumbre. Cada oficio el Señor nos va revelando a través del Espíritu lo que tenemos que vencer. Hace poco el apóstol en un oficio entonces nos llevaba a esa tentación que tuvo que vivir Cristo en el desierto. ¿Cuánto tenemos que sacar de esto? Si es nuestra vida, hermano, es nuestra vida. Somos tentados desde las almenas del templo, desde el poder, somos tentados. Y el Señor nos quiere conducir a que abramos los ojos espirituales con esto. No mentir, hermano, no mentir. Una mentira lleva a la otra. De pequeño mi madre me enseñaba, discúlpeme que lo manifieste así, la mentira tiene patitas cortas, decía ella. Y uno sabe perfectamente que Dios no nos miente, hermano, pero a veces buscamos otros caminos alternativos. Dios es verdad, porque nos ama. Y aún, hermanos, dicen no manipular a nadie. Y vuelvo, ¿cuántas veces nos hemos sentido manipulados por algunas personas? Dios no lo hace. Por amor, porque está en la Escritura también, con amor eterno te he amado. Ese amor de Dios que es magnífico, hermanos, maravilloso, en el cual podemos confiar plenamente, no tiene un interés, solo quiere llevarnos a vivir eternamente con Él. Y vuelvo a una de las palabras del principio, lo creemos esto. Entonces nos tenemos que esforzar. Tratar de vivir conforme a esta regla es un trabajo del alma, hermanos, de todos los días. Esta regla de oro, volvemos a leerla. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Todas las cosas, no habla de algunas. No me agrada que me hagan esto, que me digan esto, que no lo hagamos tampoco. Es un llamado de atención, hermano, porque
no queremos buscar culpables, sino poder interpretar lo que el Señor coloca en nuestra alma en este día. Como en cada enseñanza, hermanos, tratar al prójimo como nos trata Jesús. ¿Cómo nos trata el Señor? Con amor eterno. Nos trae a su casa, nosotros como pueblo de Dios y como iglesia de Cristo, hermano. Nos invita a su casa. Hoy no podemos, tal vez todos, venir físicamente a la iglesia. Estamos en nuestros hogares. Y una vez más digo, el Señor está en nuestra casa en estos días. Se sienta con nosotros, como dice ese canto, hermano, como le pedimos, pero está en nuestra predisposición. Si no, puede ser un programa más de televisión. Nuestra predisposición de corazón. El Señor se va a sentar a nuestro lado para regalarnos su palabra. Esa relación con Jesucristo, hermanos, es parte de nuestro reconocimiento. Y vamos a sentir que está Cristo en nuestro hogar, a nuestro lado, cuando verdaderamente podamos vibrar en nuestra alma, sentir en nuestra alma, colocar el agradecimiento delante de Dios. En ese sentido, entonces, esta regla de oro, hermanos, se va a multiplicar en nuestro interior y vamos a poder vivir esa experiencia maravillosa que el Señor nos habla a nosotros, a mí, a ti. El Señor nos va marcando qué tenemos que corregir para llegar a ese estado de dignidad que Él espera de nosotros. Nuestro Padre, hermanos, nos quiere regalar siempre esa fortaleza que necesitamos, porque también en esto muchos hermanos, hermanas están viviendo situaciones no agradables materialmente, hermano, pero en el desarrollo y en el crecimiento de nuestra vida espiritual, allí está la certeza, allí está el consuelo, allí está la esperanza, nos volveremos a encontrar. Allí está, hermanos, esa seguridad que como hijos de Dios nada ocurre en nuestra vida que primero no pasa por las manos de nuestro Padre. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿cuántas veces, hermanos, hemos dicho, y si conmigo hicieran esto, me dijeran esto, me agradecieran, no me condenaran? Hagamos lo mismo, hermano, y vamos a sentir que la paz del Señor está en nuestra alma.